a Sosemuc por la oportunidad de poder dar esta ventana y poder comunicarme con todos ustedes. Muy bien, ya se me ha presentado, lo cual agradezco. Entonces vamos a hablar un poquito del temario, ¿no? El día de hoy vamos a tocar desde la importancia, ¿no? De por qué se debería hacer investigación en medicina desde pregrado. Y vamos a ir de ahí desenvolviendo y explorando las oportunidades de investigación, tanto en las universidades, sociedades científicas, institutos, hospitales, etcétera, etcétera. Cosa que con eso identificamos los intereses personales que podamos tener, lo cual es muy variado. Finalmente, vamos a seleccionar el tema de investigación, revisar o cómo sería la revisión de la literatura científica, perdón, en base a qué parámetros deberíamos hacerlo, cómo formulamos la pregunta de investigación y evaluamos su factibilidad. Estos serían los puntos a tocar en la ponencia del día de hoy. Así que cualquier cosita, cualquier pregunta, por favor, al final de la ponencia lo estaremos resolviendo. Bien, entonces, para iniciar, recordemos una gran frase de Alexander Fleming, ¿no? Que sabemos la importancia en la medicina que tuvo este gran científico. Para el investigador no existe alegría comparable a la de un descubrimiento, por muy pequeño que sea. ¿Por qué esta frase la escogí para iniciar la ponencia? Básicamente, nosotros pensamos desde que el hecho de ser estudiantes de medicina nos limita a dar buenos conocimientos o entrar en buenas investigaciones, lo cual en la actualidad ya no se da. Tenemos un amplio haber de posibilidades que se nos brinda, en este caso tanto por nuestras universidades, la mayoría, o algunas universidades, por parte de las sociedades locales o sociedad nacional, para poder desenvolver buenas investigaciones. Entonces, eso tiene que ir primero como pequeño cambio de chip en el pensar de que la investigación, por muy pequeña que sea igualmente, podemos iniciar desde lo básico, cartas al editor, pequeños estudios observacionales, todo eso suma, porque el conocimiento científico finalmente es la suma de lo que se nos ha pasado durante décadas. Entonces, esto es importante que tengamos en cuenta. Entonces, esto es un pequeño extracto de también lo que fue alguna ponencia que di respecto a la importancia de la investigación en medicina. ¿Por qué? ¿Por qué lo extraje? Porque quizás el término investigación suele ser terror en muchos de nosotros, ¿no? Porque decimos que es muy difícil, que no somos suficientemente buenos, no somos, o en este caso, qué aburrida es la investigación, o no sabemos cómo iniciarlo. Entonces, son prejuicios que nosotros nos hacemos respecto a la investigación. Y si tú quieres elegir un tema de investigación, no esperes a la tesis para recién hacerlo. Es un grave error, dado que vas a perder mucho tiempo y vas a perder muchas oportunidades para poder desarrollarte. Al final, la investigación, quienes no se quieran dedicar quizás de lleno a este ámbito de la ciencia, es un complemento o una herramienta que te potencia si en este caso tienes otras aspiraciones. Yo puedo ser un cirujano, puedo aún así buscar herramientas dentro de la investigación para poder aprender a leer, por ejemplo, artículos científicos. ¿Cuántos de aquí podemos decir que sabemos interpretar, por ejemplo, un ensayo clínico aleatorizado o medidas de asociación en diversos tipos de estudio? Entonces, la investigación no es solamente tratar de sacar un producto y decirle ciencia, no. La investigación es más allá. La investigación es habilidades críticas para la lectura de artículos, la investigación es capacidad también crítica para poder discernir resultados, aprender a redactar, lo cual es muy importante y muy interesante también hacerlo, y aprender a leer. Es muy importante eso. Entonces, ¿esto por qué les comento? Porque hay que recordar dónde estamos parados nosotros. La medicina en el Perú tiene una alta competitividad laboral, y eso solamente hablando en el Perú, ¿ah? En otros países, y a nivel de Latam, por ejemplo, en Latinoamérica, la exigencia es aún mayor, porque no solamente te hace ser, o no solamente se necesita ser bueno, sino se necesita ser excelente. Entonces, probablemente, si nosotros nos ponemos a pensar un poco reflexivos, ¿cuántos de nosotros al terminar la carrera van a terminar, digamos, con una nota alta, digamos 18, 19 en promedios? Pero te preguntas, ¿cuántos de nosotros tenemos esa misma nota en el Perú? ¿Qué nos diferencia de, digamos, yo soy de, no sé, Ayacucho, y hay un chico de Lima, de otra universidad, que también tiene la misma nota que yo? ¿Qué me diferencia? ¿Cómo haríamos para diferenciarnos? Entonces, estas herramientas, por ejemplo, la investigación, te permite hacerte un pequeño plus dentro de tu currículum, dentro de tu CV. No solamente por la parte
¿cómo se podría decir? Plasmable dentro de tu currículum, sino por las habilidades que vas a obtener. No solamente es decir que, mira, mi currículum tiene esto, no, sino demostrar que tú sabes qué hacer y con estas herramientas como la investigación, ¿no? Entonces, como les comentaba, ¿no? Esta alta demanda de excelencia decide o busca la necesidad de distinguirte del resto, porque este mundo cada vez más modernizado, el enfoque que normalmente se suele hablar en la medicina, ¿no? Que era el enfoque clínico quirúrgico que se llevó durante muchísimas décadas, probablemente nuestros maestros se hayan desenvuelto en ese ámbito nada más. Actualmente la medicina compete en muchas otras áreas y más en Latinoamérica que se están implementando. El enfoque clínico, quirúrgico, investigativo, hasta social, que es lo que está predominando en la actualidad. Muy bien. Entonces, eso tenerlo bastante en cuenta y que el hecho de ser estudiantes de medicina no signifique que no podemos investigar. ¿Ya? Eso también hay que quitar esos prejuicios de lado. Entonces, los beneficios son muchos, ¿ya? Son muchos los beneficios en los cuales tú tienes por la investigación. Te formas parte del nuevo conocimiento, investigas para una mejor toma de decisiones, lo que se conoce como medicina basada en evidencias, te vuelves más ordenado, metódico, conoces el mundo, asistes a congresos, por ejemplo, los que tenemos en SOCIME, ¿no? Y en otras sociedades también, potencias, diferencias tu CV y desarrollas capacidad crítica para desarrollarte en la práctica médica. Muy bien, pero me imagino que esto ya ustedes lo conocen, ya han tenido su ponencia de introducción a la investigación. Entonces, ahora, ya estás contextualizado en la importancia de la investigación. Pasemos a, ahora sí, la ponencia como tal. Entonces, Alexander Graham Bell, antes, bueno, decía, ¿no? Que antes que cualquier otra cosa, la preparación es la llave del éxito. Si tú quieres tener una buena investigación, tú quieres tener una investigación sólida, la base, tanto de, en este caso, tu investigación como tu base, es muy importante. Yo no voy a pretender, por ejemplo, investigar en no sé, en un tema, no voy a poner ningún ejemplo, en realidad no voy a pretender investigar en un tema que no conozco o que no me gusta. Entonces, o que no es relevante para mí. Porque recuerda que tú al hacer una investigación es un aporte que tú haces ante el mundo científico, por muy pequeño que sea. Entonces, tú tienes que ser experto en lo que tú estás investigando, en los resultados que estás obteniendo. Porque tienes que tener la capacidad de defender lo que estás obteniendo y la importancia de tu estudio. Si a ti tu estudio no te importa, no es un estudio que tú le tengas interés, pues mucho menos va a ser al momento de que tú lo redactes, mucho menos al momento de que tú lo defiendas. Entonces, esto es importante que ustedes tengan que tener. Ya la preparación para cualquier cosa en realidad, esta frase es muy general, pero es muy, muy importante. Entonces, una vez que ya, digamos, yo soy un chico no sé, pues segundo ciclo, tercer ciclo, cuarto ciclo, en realidad no hay ningún límite. Entonces me llama mucho la atención investigar, ¿no? Y yo digo, ¿qué oportunidades tengo para iniciar una investigación? En realidad, para iniciar una investigación no hay ningún manual, no hay ninguna directriz para decir, mira, ¿sabes qué? Tienes que hacer esto, esto, esto para poder llegar a una investigación. No, no lo hay. ¿Qué es lo que se suele hacer? Lo que cotidianamente pasa es que en la universidad presentamos las sociedades científicas, ¿verdad? Entonces, las sociedades científicas suelen presentar los comités permanentes científicos, CPC o CPPC en este caso, que son ejes pilares para la formación de futuros investigadores. Pero no necesariamente eso significa que la mayoría de estudiantes vayan a investigar. Muy bien, hay algunos estudiantes que extra su sociedad tienen estas ganas de investigar y se autocapacitan, se vuelven autodidactas. Ahora mismo en Internet ya no hay falta de información, al contrario, la información nos busca. Entonces, en Internet podemos tener suficientes formas de capacitarnos con metodología de investigación, redacción científica. Entonces, hay un haber infinito de posibilidades. Entonces, algunas universidades tienen centros especializados de investigación en estudiantes de medicina, por ejemplo, un estudiantes de ciencias, ¿no? Que bueno, esto no es compartido por la mayoría de universidades en el Perú, más que nada en universidades de provincia, por ejemplo. Pero ahí ya tienes una primera oportunidad, ¿no? Quizás en tu universidad te permiten, no sé, hacer algún tipo o tienes algún curso en el cual te permiten asimilarte con alguna institución dentro de tu universidad, con doctores dentro de tu universidad que son investigadores, y por ahí puedes ir iniciando, ¿no?
O lo más común, las sociedades científicas. La mayoría de estudiantes de medicina han iniciado la investigación por estas sociedades en realidad, ¿no? De una manera directa o indirecta, ¿no? Igualmente, ¿no? Entonces, SOCIMEP, la Sociedad Médico Estudiantil Peruana, a través de sus sociedades locales, presenta un abanico de catálogos de oportunidades muy, muy importantes. Por ejemplo, en SOCIMEP tenemos pasantías de metodología de investigación, de redacción científica, cursos gratuitos. En realidad, no hay una excusa para, en este caso, no poder ingresar de alguna u otra manera en investigación teniendo esta herramienta de las sociedades científicas, ¿no? Y finalmente, instituciones. Por ejemplo, en ese sentido, tenemos los hospitales incluso, instituciones que hacen pasantías, por ejemplo, en algún momento se hizo alguna pasantía de investigación en instituciones, por ejemplo, en algunos hospitales, me parece, del norte. También se hicieron en instituciones que lanzan, por ejemplo, sus pasantías para tener pequeños nuevos miembros, enseñarles en investigación y así poco a poco hacerse más conocidos, más grandes. Entonces, hay muchas formas. Ya en el Perú ya ese estigma de la falta de apoyo ya no se va, ya no se da. Entonces, depende de ti, en este caso, cuál elegir y cuál tengas a tu oportunidad, ¿no? Cuál tengas a tu haber. Entonces, eso es lo que podríamos ir avanzando con ese primer punto. Entonces, imagínate que tú tienes la oportunidad, por X o Y razón. Puede ser autodidacta, puede ser reforzado por un docente, puede ser apoyado por una institución o puedes ayudarte por un centro de tu universidad o tu sociedad. Perfecto. Entonces, ahora tú tienes que determinar qué área de la medicina te gusta más en realidad. No significa, digamos, en lo personal, yo tengo una línea de investigación principalmente en cardiología, me gusta mucho en ese ámbito, pero eso no significa que yo no pueda investigar en otras áreas, sino que del enfoque de tu primer área va a determinar mucho tu estilo de investigar, la forma en la cual tú haces, incluso el tipo de estudios que tú tratas de hacer. Me explico. En la investigación tenemos dos tipos de publicaciones o estudios, por así decirlo, ¿no? Muy grande. Tenemos estudios primarios, estudios secundarios. Sencillo. Los estudios primarios son aquellos en los cuales recolecto la información directamente de la fuente. Por ejemplo, hago un estudio observacional, en este caso puede ser recolectando información sobre datos, no sé, pues, sobre datos de una enfermedad en una población X. O sea, yo estoy yendo directamente a la fuente para sacar información. Ese es el dato, ¿no? Que yo voy a obtener. O puedo hacer estudios secundarios, que son las revisiones sistemáticas, los metaanálisis, etcétera, etcétera, que lo que hacen básicamente es tomar todo el conglomerado de estudios primarios, lo pasan por un filtro y hago conclusiones en base a toda la literatura que yo he extraído y he analizado. Entonces, de eso depende mucho también tu forma de investigar, porque, por ejemplo, si yo me gusta las ciencias básicas, y no sé, yo quiero investigar en microbiología, ¿no? Obviamente, si mi universidad tiene pues laboratorios de microbiología y que me puedan dar ese apoyo, mejor que mejor, ¿no? Entonces, mi estudio probablemente sea primario, incluso sea un estudio, por ejemplo, laboratorial. Pero quizás hay en otras universidades donde no tenemos, por ejemplo, el término de los laboratorios a la mano, no tenemos ese apoyo. ¿Qué hacemos nosotros? Por ejemplo, si no podemos hacer estudios observacionales, podemos hacer estudios secundarios. Entonces, todo depende del área de la medicina que te guste más y que obviamente esto lo vas a ir evolucionando durante toda tu carrera, en este caso como investigador, ¿no? O bueno, en este caso en la carrera de medicina. Entonces, por ejemplo, yo puedo estar en clínicas, ahorita puedo estar en clínicas, no sé, en tercer, cuarto año, y me gustó mucho un tema, específicamente, me llamó mucho la enfermedad del Alzheimer, ¿no? En neurología. Entonces yo quiero investigar respecto al Alzheimer. Me pongo a revisar literatura y encuentro la situación. No sé, me gusta una técnica quirúrgica. Quiero saber cuáles son las implicaciones, ¿no? Qué riesgos de mortalidad han tenido, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso depende de tu forma, en este caso, de adaptarte a la carrera y a lo que te gusta a ti. Por eso se llaman intereses personales. Siempre es importante tener eso bastante en cuenta. Y también porque de eso depende con qué doctores vayas a luego, en este caso, asesorarte.
Obviamente, porque si tú eres de línea de investigación de cardiología, no vas a buscar quizás tu orientación o tu asesoría con un, no sé, investigador de ginecología, ¿no? Por ejemplo. Entonces se dan esos casos, ¿no? Se dan esos casos. Y es importante que tú determines primero bien eso para poder ir continuando poco a poco en este mundo. Entonces, imagínate que, vamos a poner mi ejemplo, ¿no? A mí me gusta mucho la cardiología, entonces me asesoro con docentes e investigadores de cardiología, ¿no? Entonces, digamos que yo quiero investigar algo de ahí, ¿ya? Pero ahora, ¿dónde busco? Porque si yo quiero investigar algo, si a mí algo me gusta y quiero realmente sacar información correcta y confiable, no voy a buscar, pues, por ejemplo, solamente en Google, ¿no? No voy a buscar lo primero que me salga en, no sé, pues, en, no sé, en Wikipedia, por ejemplo. No, obviamente que no. Entonces, cuando se tiene que tener ese primer tema, esa primera palabra clave, no sé, yo quiero investigar sobre cardiopatía isquémica, digamos, ¿no? Infarto, ya. Entonces, yo tengo que acceder a fuentes confiables de literatura. En el Perú tenemos, por ejemplo, algunas revistas que están indexadas en bases de datos internacionales. Por ejemplo, la revista del Cuerpo Médico del Hospital Nacional Almanzora Quinaga, de Chiclayo, la revista América Herediana, la revista del Instituto Nacional de Salud, ¿no? Etcétera. Tenemos más. ¿Ya? Entonces, yo ahí busco literatura que me pueda servir, pero incluso yo voy mucho más allá. Voy a buscar, digamos, literatura en bases de datos aún mayores, ¿no? En revistas de mayor jerarquía. Llámese, pues, de New England of Journal, ¿no? Etcétera, etcétera. O sea, tenemos muchas revistas a la ver. ¿Cuál es el problema? Que la mayoría de revistas de mayor confiabilidad suelen ser de pago, ¿no? Pero bueno, en la actualidad hay formas de poder determinar o poder sacar los artículos, ¿no? De cierta manera. Entonces, el Open Access actualmente se trata de incentivar más para poder nosotros tener ese mundo abierto de posibilidades y poder obtener la mejor literatura posible. Bien, otra cosa. Si yo quiero investigar sobre infarto, tengo que conocer lo que es infarto, obviamente, ¿no? Entonces yo tengo que buscar investigar algo que sé que puedo hacer, que sé que puedo defender, como había comentado en el anterior punto. Muy bien. Entonces, una vez que tengo esta idea, la plasmo, busco fuentes confiables, busco, no sé, digamos, yo quiero investigar, por ejemplo, digamos, ¿no? El efecto de la warfarina, ya digamos el efecto de la warfarina, que es un anticoagulante, que cuando se usa con, no sé, plantas medicinales que también sean anticoagulantes. No sé, quiero investigar algo así. Entonces yo empiezo a revisar esas dos palabras claves. Ustedes han visto, mi palabra clave sería la warfarina y otra palabra clave sería plantas medicinales en este caso, ¿no? Entonces, de esa mano yo voy buscando en la literatura qué me dicen respecto a eso, ¿no? Entonces, con eso yo voy sacando, mira, dice que puede aumentar el riesgo de hemorragias, puede evitar que la warfarina actúe por XX motivo. Entonces, así se hace la revisión de la literatura. Entonces, tú en la revisión de la literatura, ¿qué vas a encontrar? Vas a encontrar, incluso a veces es muy explícito, que hay ciertas lagunas o vacíos en el conocimiento. Te pueden decir, ¿no? Imagínate. Se ha encontrado que, no sé, en el mismo ejemplo, que la warfarina y, digamos, el ajo, ¿ya? El ajo, tiene un efecto potenciador de aumento de las hemorragias, ¿no? Porque, no sé, pues es anticoagulante también. Sin embargo, ¿no? Te dicen, sin embargo, en la literatura no se ha encontrado, o esta conclusión se ha llevado solamente con estudios preclínicos, o sea, estudios ya sea en laboratorio o tal, pero no se ha demostrado, digamos, en estudios observacionales directos o estudios experimentales o incluso más. Entonces, ahí hay un vacío, ¿sí o no? Porque tú, si bien es cierto, puedes postular que efectivamente esa asociación tiene cierta relevancia, tú puedes decir, pero esto lo han llevado en el laboratorio, pero en la vida real, ¿cómo se va a dar, no? Entonces, ahí, por ejemplo, ya hay una idea de investigación que puede salir a partir del vacío en la literatura que puedes encontrar. Y así como estos hay muchos, chicos. Cualquier artículo que tú revises en el apartado de discusión suele proponer aquellas limitaciones que en el estudio no han podido ser abarcadas y que estimulan a que nuevos investigadores puedan seguir avanzando, tanto en artículos,
tanto en guías de práctica clínica también he visto que se lleva bastante eso, así que tienen un haber muy grande de formas de determinar esos vacíos en la investigación. Muy bien. Obviamente, mayor vacío va a haber mientras tú sepas más, mientras tú sepas más del tema. Porque si tú no sabes del tema, todo te va a parecer un vacío y te vas a dar cuenta que al final no era así. En cambio, si tú sabes todos los parámetros de un tema, lo has estudiado bien por tu parte, haces una revisión de la literatura y aún así hay temas que no se han dado y que no se explican, por ejemplo, ahí tienes, ¿no? Un posible ejemplo de ello. Entonces, ¿todo esto por qué va? Porque tenemos que formular la pregunta de investigación, ¿no? Para elegir un tema de investigación es necesario también tener podríamos decirlo, la parte medular de tu investigación. ¿Cuál va a ser tu pregunta de investigación? ¿Qué quiero saber yo? Por ejemplo, en la formulación, primero, como habíamos hecho como un pequeño resumen, ¿no? Iniciamos dependiendo del contexto, ¿no? Y esta idea de investigación, para darles un pequeño panorama de lo que, ¿cómo sería? De lo que es el camino de la investigación, entre comillas, ¿no? Digamos que tuve mi idea de investigación, la que les he planteado, hago una pregunta de investigación, digamos, no sé, en base al ejemplo, efecto, o bueno, ¿cuál será el efecto de plantas medicinales sobre la warfarina en, no sé, pues, pacientes que tienen fibrilación auricular? Digamos, es un estudio, ¿no? Esa es mi pregunta, es una pregunta. O sea, he hecho que mi idea, que dijo, warfarina, plantas medicinales, la uní y me salió una pregunta, ¿no? Y le puse una población, lo más importante, le puse una población, dije, ¿quiénes son mi población en la cual quiero estimar el efecto de esta asociación en pacientes con una patología cardíaca, fibrilación auricular, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo. Entonces, ahí yo evalúo qué tan fuerte es mi pregunta, cuáles son sus componentes, eso es lo que vamos a revisar después en la llamada pregunta, en el, ¿cómo se dice? El diseño pico, ¿no? Que se le dice, o diseño PEO, también depende del tipo de estudio. Y luego de que tú tienes tu pregunta de investigación, pues tienes que evaluar si lo puedes hacer o no lo puedes hacer. Porque, claro, tú puedes decir, mira, yo quiero encontrar, no sé, quiero hacer un estudio de la warfarina con el ajo, ya, con las plantas medicinales. Pero ¿cómo haces el estudio? ¿No? Te tienes que poner a preguntarte cuál es la factibilidad. ¿Tienes suficientes, por ejemplo, eh, tiempo? Es lo principal. ¿Tienes tiempo para hacerlo? ¿Tienes disponibilidad? ¿Tienes conocimientos? ¿Tienes medios para hacerlo? ¿Qué tan ético es tu investigación? Porque tampoco es decir, pues, si lo que yo quiero asociar es que la warfarina y el ajo o las plantas medicinales que son anticoagulantes o tienen cierto efecto así, potencian el riesgo a sangrado, no voy a decir que, ya, entonces a un grupo de pacientes les voy a hacer tomar warfarina y encima les voy a reforzar con muchas plantas medicinales anticoagulantes y quiero evaluar cuántos tienen hemorragia. Obviamente no es ético. Entonces tú tienes que evaluar también eso, tienes que evaluar qué tan factible, qué tan ético, qué tan viable es tu estudio, porque con eso no significa que tu idea de investigación esté mal, significa que sería bueno que reformules los métodos en los cuales quisieras hacer o que con esa viabilidad te permita encaminar mejor tu estudio y que sea ético y tal. Muy bien. Entonces, una vez que eso ya lo tienes, has redactado tu protocolo, que es el cómo voy a hacerlo, ¿ya? Llego a mi trabajo de investigación, que es mientras lo estoy haciendo y el transcurso, ¿no? Recolecto datos, etcétera, etcétera. Digamos que lograste hacerlo. Eso suele pasar, pues, mucho tiempo, ¿no? A veces las investigaciones se amplían en lo que sería, ¿cómo sería el tiempo en el que se realizan, ¿no? Vamos a llegar a lo que se conoce como Publication and Citation Road, ¿no? Que es el camino de la publicación en este caso, o el tiempo que se tarda a la publicación en este sentido, ¿no? Entonces, ese tiempo de publicación es muy variable realmente, ¿no? Porque puede terminar, por ejemplo, no sé, yo terminé mi manuscrito, lo mando a una revista, y algunas revistas te lo envían, no sé, pues te lo aceptan en 3 semanas, 4 semanas, otras se pasan meses. Pues todo depende mucho, ¿no? El grado y ¿cómo podría decir? Lo interesante de tu estudio para con la revista y si también va con los lineamientos de la misma, ¿ya? Entonces, esto es un resumen, es como si he hecho un extracto de todo el tiempo, pero en realidad es bastante esfuerzo y es mucho aprendizaje que tú te vas a llevar con cada inicio de investigación que tú hagas. Pero ahora bien, entonces,
Esto es un resumen de lo que les hice, pero ahora yo quiero, antes, ya tengo mi idea de investigación, ya quiero hacer mi pregunta, quiero determinar el tipo de estudio que va a ser, ¿no? Y aquí es donde les había comentado que teníamos estudios primarios o investigaciones primarias o investigaciones secundarias. Entonces, depende de lo que yo quiero ver, depende de lo que quiero evaluar y los resultados que quiero obtener, digo, bueno, quizás me conviene más, ¿no? Hacer investigaciones primarias, no sé, pueden ser estudios observacionales, donde solamente saco datos, no intervengo directamente en mi población, o puedo hacer estudios más sofisticados, que son los ensayos clínicos aleatorizados, ¿no? Donde tú ya intervienes con el paciente, le das algo, por ejemplo, ¿no? Etcétera, etcétera. O en otras situaciones, por ejemplo, se hacen estudios secundarios. Muchas universidades quizás no tienen los fondos suficientes para hacer estudios primarios por A o B motivo y hacen estudios secundarios. Entonces, todo eso va a depender de tu contexto, como habíamos comentado en los primeros puntos de la ponencia. Muy bien. Entonces, eso a tener bastante en cuenta. Ahora, digamos que ya tenemos la idea. Ya tengo la idea, ya quiero plasmarla. Entonces, me toca hacer la pregunta de investigación, como lo habíamos visto. Entonces, aquí es donde nosotros hablamos del llamado o de los formatos o diseños pico o peo, ¿no? ¿Qué significa esto? Que quizás lo han escuchado hasta en la sopa, lo han escuchado, lo han visto. ¿Qué es? ¿Qué es el pico y peo? Depende, primero, ya, qué tipo de estudio estemos hablando. Por ejemplo, si mi estudio es de intervención o estudio experimental, donde el investigador va a intervenir directamente con la población, llámese un ensayo clínico, en el que queremos probar dos tipos de fármacos o un fármaco y un placebo, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, eso es un estudio de intervención. Para ese tipo de estudios, nosotros tenemos el diseño PICO. ¿Qué significa? P significa población o los pacientes. ¿Quién es tu población? ¿No? ¿En quién quieres investigar o recolectar la información? La I de intervención, ¿qué es lo que les vas a dar? Lo nuevo que vas a dar a los pacientes, lo que no es tradicional, normalmente suele darse así, contra la comparación, que es el C, ¿no? Que suele ser lo tradicional ahí sí, o un placebo, ¿no? Y el outcome o resultado, o sea, en base a eso tú dices, mira, yo quiero sacar con el outcome, digamos, quiero evaluar la mortalidad de usar, no sé, pues un fármaco A contra un fármaco B en pacientes X, ¿no? Y quiero evaluar cuántos de estos pacientes de cada grupo me desarrollan ese desenlace fatal. Por ejemplo, es un ejemplo muy básico. Eso en el caso de los estudios de intervención. Vamos a ver algunos ejemplos más claros, no se preocupen. Pero, por ejemplo, otros serían estudios observacionales, por ejemplo, cuando el investigador no interviene directamente en la población, solamente recolecta datos, solamente, por ejemplo, describe la exposición de un grupo de pacientes a algo y de ahí saca pues algún resultado, por ejemplo, ¿no? Entonces la P igual sigue siendo población, pacientes, la E se convierte ahora en exposición, por ejemplo. Quiero evaluar el riesgo de, no sé, de generar enfermedad pulmonar obstructiva crónica o llamado EPOC en pacientes fumadores versus no fumadores. Ya está. Entonces, tú tienes una exposición que es el consumo de cigarrillos y en poblaciones, ¿no? Dependiendo de ello, van a determinar o van a llegar a generar un resultado o un desenlace. Outcome, resultado, desenlace es lo mismo, ¿no? Entonces, eso es lo que tú tienes que determinar. Siempre que tengas tu idea de investigación, hazle su pico, hazle el peo, siempre. Porque con eso te va a permitir saber exactamente cómo va a ser tu metodología posteriormente, quién va a ser tu población exactamente, cómo haces los criterios de inclusión o exclusión en base también a esto. Muy bien. Esto es muy importante. Por ejemplo, acá les brindo, ¿no? Digamos, ¿qué pasaría si mi idea de investigación fuera evaluar dos antiarrítmicos, ¿ya? Aquí, por ejemplo, les puse el ejemplo del Bernacalant contra la miodarona. ¿Ya? El Bernacalant es un antiarrítmico nuevo que se suele usar en fibrilación auricular, que es una patología cardíaca. Quizás ahí lo saben. Entonces, ¿qué pasa? Eso es lo nuevo. ¿Pero qué se suele dar normalmente? La miodarona. Entonces, yo hago mi pregunta pico, digamos. ¿Será mejor el uso de Bernacalant versus la miodarona en pacientes con fibrilación auricular? Si tú desglosas esa pregunta y haces tu pico, sería así.
La P serían los pacientes con fibrilación auricular. La intervención, lo novedoso, es el Bernacalant. La comparación sería la miodarona, o en este caso el Gold Standard, ¿no? Lo tradicional, o lo más común usado. Y el outcome o desenlace que quiero evaluar es la restauración, por ejemplo, a ritmo sinusal. Digamos que estos pacientes, su corazoncito se bloquea y quiero evaluar cuál de estos dos fármacos quizás me restauran más rápido, que me restauran con más tiempo, me hacen más sostenido el mantenimiento de la normalidad del corazón, etcétera, etcétera, ¿no? Muchos, muchos, muchos desenlaces. Entonces, esto, por ejemplo, es una pregunta pico, ¿no? Con su población y todo esto. Ahora, digamos que ahora quiero evaluar, aquí se ha pasado lo del anterior, no hay problema, pero vamos a desgranarlo igualmente. La pregunta sea, ¿cuál es el efecto del uso de cigarrillos electrónicos en el desarrollo de hipertensión arterial? No se guíen de esto, ya que esto se ha pasado del anterior, pero si nosotros desenvolvemos esta pregunta, ¿cuál sería, por ejemplo, la formación? En este caso, población sería, no sé, pacientes que usan cigarrillos electrónicos, ahí tú puedes decir, no sé, quiero evaluar que quizás en la literatura que he revisado, las personas de más de 60 años no suelen usar cigarrillos electrónicos. Probablemente entonces mi investigación sea más enfocada a chicos de entre 20 y 40 años por aproximadamente, ¿no? Que es la moda de lo cual se usa ahora. Entonces tú puedes decir, ya, puedo decir que quiero un grupo de fumadores contra un grupo de no fumadores y quiero evaluarlos en un tiempo de exposición a que generen hipertensión arterial, ¿no? ¿Cuántos de estas personas generan hipertensión arterial? Eso, por ejemplo, sería un estudio prospectivo, vería a la larga, ¿no? ¿Quiénes en este caso desarrollan el desenlace que quiero evaluar? Pero también lo puedo hacer hacia atrás. Por ejemplo, puedo tomar a pacientes de 60 años, que sería mi P, personas en este caso de 60 años, los agrupo en dos, puedo decir personas que han fumado cigarrillos electrónicos, personas que no han fumado nunca cigarrillos electrónicos, y veo hacia atrás, en este caso, ¿no? ¿Cuántos de ellos han tenido hipertensión y tal? Sería retrospectivo. Entonces, hay diversos tipos de diseños de investigación, igual al final depende mucho de lo que quieres evaluar finalmente, ¿no? El desarrollo de hipertensión arterial es un mundo, ¿no? Y hay muchas causas, es una enfermedad multifactorial en realidad, ¿no? No podemos decir que quizás hay una asociación directa, pero eso es lo que tú tienes que ir con la revisión de la literatura, ir determinando, ¿no? Decir, ya, mira, quizás si se exponen más en este grupo de pacientes, hay más probabilidades de generar hipertensión arterial que en este grupo de pacientes, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, estos chicos son la forma en la que uno tiene que ir planteando de manera metódica y aunque sea ordenada su pregunta de investigación y su tema de investigación finalmente, ¿no? Que es el tópico del día de hoy. Ahora, digamos que yo ya tengo, como les había comentado, mi pregunta de investigación hecha. Está increíble mi investigación en lo teórico. Ahora yo tengo que evaluar y ser autocrítico y decir, ¿es mi pregunta de investigación viable, factible, novedosa, ética, relevante? Muy bien, eso lo vas a evaluar con el criterio FINER. Algunos criterios también existen, pero podemos hacerlo más específicamente en este criterio. ¿Qué me dice el criterio FINER? Mira, la F viene de factibilidad. Por ejemplo, lo más importante, ¿tengo el tiempo para hacerlo? ¿Tengo el número adecuado de individuos? ¿Tengo por ejemplo, si yo voy a necesitar dinero o algo, alguna subvención económica, lo tengo a la mano, voy a poder conseguirlo, va a ser, o tengo la experiencia suficiente para hacerlo, por ejemplo. Entonces, son un montón de situaciones que el primer punto, que es factibilidad, te va a decir que tu estudio puede salir o no puede salir. Y eso depende tanto del investigador como del contexto en el cual se quiere hacer la investigación. Ahora, algo que quizás se pueden confundir es en el punto de interesante con relevante. Mira, interesante, lo que se entiende, por ejemplo, es cuando un tema es interesante en tu presente, mientras que va a ser relevante cuando hablamos de futuro. Por ejemplo, en el 2021 era muy interesante hacer investigaciones de COVID, ¿cierto? Porque era el boom, todo el mundo investigaba de COVID. Pero en este año, por ejemplo, en el 2024, ¿será interesante hablar de COVID? Probablemente ya no hay tantos estudios, y encima la carga global de la enfermedad ha disminuido. Entonces quizás ya no es tan interesante, ¿no? Y hay otras patologías que pueden tomar mayor interés.
Pero, por ejemplo, si yo quiero decir que algo es relevante, es porque a la larga me va a servir saber sobre él. No sé, pues digamos, un dispositivo médico nuevo para evaluar pacientes o para evaluar la, no sé, pues, digamos, ya, a ver, digamos que yo quiero evaluar un dispositivo digital para tomar la presión. ¿Ya? Entonces, digamos porque los dispositivos manuales de toda la vida, pues suelen tener sesgos, a veces depende también mucho de la pericia del doctor o del practicante para tomar la presión y eso puede darte pues resultados que no son muy fiables. Entonces, tú quieres evaluar directamente, quieres hacer un dispositivo que te permite evaluar la presión a la larga, ¿no? Entonces, eso sí es relevante, porque en un futuro eso lo vas a poder usar y van a poder hacerse más estudios respecto a esa línea. Entonces, interesante y relevante difieren en el tiempo básicamente en el cual se realizan. Interesantes en el presente, relevante hacia futuro. Eso tú tienes que preguntártelo, ¿ya? Luego, novedoso, básicamente, ¿no? Realmente es muy difícil que algo sea novedoso en la investigación, porque pues hay muchísimos cerebros pensando en diversas cosas. Entonces, lo que sí puede ser algo novedoso es primero determinar tu revisión de la literatura. O sea, tampoco está bien hacer el mismo estudio que otra persona hizo en tu mismo entorno. Por ejemplo, si yo quiero evaluar los efectos de, no sé, ya, para no bloquearnos, quiero evaluar los efectos de X fármaco, ¿ya? Yo vi que no sé, pues en Noruega se hizo un estudio que evaluó X fármaco para el control de la presión arterial, digamos. Entonces, si yo quiero replicar ese estudio en el Perú, estaría bien. ¿Por qué? Porque no son iguales los contextos socioculturales, económicos, sociales que en Noruega. Pero ahora, si tú quieres replicar un estudio y que no es justificable en el sentido de decir, mira, este estudio evaluó X fármaco para la presión arterial que se hizo en el Perú, solo que se hizo, no sé, pues en Ica y yo soy de Lima, quiero evaluar pacientes en Lima. Claro, no es novedoso, pero puede sumar algo quizás respecto al nuevo conocimiento, ¿no? Entonces, por ahí también tienes que tú evaluarlo, ¿no? Y si no es novedoso, digamos, solamente evaluar cuál es el efecto de ese nuevo fármaco, digamos, puedes ponerle algún plus más, ¿no? Decir, si bien es cierto, hay un estudio que evaluó un fármaco X para controlar la presión arterial, no se hizo en un grupo específico de pacientes, por ejemplo, pacientes que tengan, no sé, falla cardíaca. Ya tienes un plus. Eso hace novedoso tu estudio. ¿Me entiendes? Y así hay muchas formas, dependiendo de lo que tú conoces del tema, para valerte y hacerlo más interesante, más novedoso y a la larga más relevante. Y finalmente, el más importante, ¿ah? Es la parte ética. Si tu estudio no es ético, no hay forma de hacerlo. ¿Ah? Por ejemplo, se ha visto en algunos estudios la asociación, estaba revisándolo, ¿no? Y habían estudios que decían que el humo del tabaco a nivel intestinal permitía una mayor peristalsis, ciertos efectos beneficiosos. Entonces tú no vayas a pensar que decir, ah, mira, yo encontré eso en la revisión de la literatura. Entonces voy ahora a decir, voy a hacer un estudio experimental y voy a decir, mire, señores, ustedes fuman y aquí otros no fuman y quiero evaluar qué tanto bien hace a nivel intestinal el humo del tabaco. No, obviamente no es ético, ¿no? Entonces quizás tendrías otros métodos para hacerlo, para demostrar esa premisa, etcétera, etcétera. Entonces, la ética va muy relevante y muy ligada a lo que es los derechos humanos. Entonces, si algo no es ético, va contra la vida del paciente, contra su estilo de vida, contra su forma de vivir, contra su idiosincrasia, contra su cultura, y muchas cosas. No puedes hacerlo. Entonces, siempre es importante partir de lo factible, llegar a lo interesante, novedoso, ver lo ético como un punto crítico y finalmente llegar a lo pues, relevante en este sentido, ¿no? Muy bien, entonces con esto, chicos, hemos terminado con la ponencia. Es básicamente el tema era elegir, pues, valga la redundancia, el tema de investigación. Espero que les haya servido y cualquier preguntita ahorita lo resolvemos. Y nada, pues, muchísimas gracias. Bien, sí, ahorita lo veo. A ver.
Dentro del protocolo de investigación científica deben estar contenido, a ver, ¿cómo? Dentro del protocolo de la investigación deben estar contenido, ya, ya, ok. El pico y el finer, mm, lo que sí se pide es evaluar, la mayoría de veces en el protocolo es el pico, ¿no? O la pregunta, su diseño. Eso sí, el finer es más para el investigador, ¿no? Es para evaluar, ¿no? Porque con ese finer, luego tú vas a poder tener que justificar en el protocolo, porque en el protocolo, en la mayoría de situaciones hay justificación, tú justificas, ¿no? Que se puede hacer, porque tenemos estos insumos, tenemos estas cosas a la mano, tal. Hay una parte ética que es consideraciones éticas, que también creo que están en los protocolos, donde tú explicas que quizás no interviene contra la vida ni los derechos de la persona, pero sin embargo tú lo vas a llevar a un comité de ética, que ellos finalmente son los que te terminan de dar ese punto, ¿no? Y hacer algunas correcciones dentro de la parte de ese rubro, ¿no? De la ética. Entonces, entiendo tu pregunta. Entonces entrarían los dos, tanto el pique como el protocolo. Indirectamente sí, indirectamente sí. No hay un apartado exacto, pero sí, ambos tienen que estar para hacer tu protocolo. Ujú. ¿Alguna otra pregunta quizás? Muchas gracias, Gonzalo. Ya, a ver. Aaron Uska. Para poder investigar es necesario basarse a una sola línea de investigación. Claro que no. Tú puedes hacer investigaciones, a ver, desde mi ejemplo, ¿no? Como le dije, me gusta mucho la parte de la línea de cardiología, sin embargo, he hecho también línea en salud pública, neumología, entonces depende mucho del contexto de lo que te encuentras, ¿no? Lo relevante. Quizás ya solamente dedicarte a una línea es cuando tú seas, pues, especialista y ya, pues, ahí tu línea de investigación sea directamente importante con tu línea de trabajo. Pero cuando somos estudiantes de medicina, lo bueno es que en este caso podemos variar mucho y no habría ningún problema, ¿no? Entonces, no ningún problema que te bases en más líneas de investigación. A ver, Gonzalo dice, ¿por qué eso de la investigación secundaria está más arriba de la investigación primaria? Ya, muy buena pregunta. Eso se llama la pirámide de la investigación, ¿no? Pirámide de la... Más que nada, jerarquiza en base al grado de evidencia que suelen dar los tipos de estudio. ¿Cómo es esto? Te explico. Por ejemplo, yo les dije un ejemplito respecto a decir, se ha encontrado en un estudio preclínico, digamos en laboratorio, que el uso del ajo con la warfarina se potencian aumentando el riesgo de sangrado. Pero es un estudio preclínico, es un estudio laboratorial. Entonces, este estudio, como se había mostrado aquí en la... A ver, voy a volver a compartir eso para que quede bastante clarito. Ya, es muy buena pregunta yo en realidad. A ver, denme un momentito. A ver. Ya, a ver, aquí está. Me confirman, perdón, si se ve. Ya, gracias. Esta pirámide, como ustedes ven, tiene una base, que es en lo que nosotros tenemos en los libros, ¿no? Que dicen, pues, estudios laboratoriales o de laboratorio han encontrado, pues, ciertas cosas, ¿no? X. Entonces, esta base está determinada por estudios donde no participan los seres humanos, por, pues, condiciones éticas, precisamente, ¿no? Y tal. Entonces, mientras tú vas subiendo en la pirámide, vas evaluando, o bueno, tradicionalmente se decía, que las investigaciones iban a ser más robustas o van a tener mayor grado de evidencia. Muy bien. Pero ¿qué es lo que se ve en la actualidad? Si bien es cierto, ¿ya? Las guías de práctica clínica versus un estudio laboratorial, no hay forma de compararlos porque esta guía de práctica clínica o revisiones sistemáticas engloban todos los estudios que tú ves hacia abajo, ¿no? Los estudios primarios, o la mayoría de estudios primarios, los engloba, los filtra, extrae lo más importante, evalúa la calidad de la investigación, porque no es lo mismo que un estudio no tenga riesgos de sesgos o que tenga riesgos de sesgos. Eso también importa para finalmente con los resultados y la plausibilidad y aplicabilidad en la vida real. Entonces, ¿qué hacen las revisiones sistemáticas? Agarran todo esto, lo filtran, lo extraen y determinan una conclusión. Dice, mira, hemos encontrado 10 estudios que han evaluado el uso de la warfarina con ajo y han encontrado o la conclusión final, que el uso de estos dos puede generar hemorragias a la larga. Ya, eso es interesante, ¿no? Esa es la conclusión que te dan todos esos estudios previos.
Muy bien. Entonces, la jerarquía siempre va desde los 2 puntos hacia arriba. ¿Qué es lo que ahora ha cambiado? Que ahora esta pirámide, si tú la buscas, ahorita pueden ustedes hacerlo en nueva pirámide de la, en este caso, pueden ponerlo como nueva pirámide de la evidencia. ¿Qué van a encontrar? Que ahora la pirámide es trunca. O sea, que la pirámide solo se queda hasta acá, hasta ensayos clínicos controlados y teorizados. O sea, se queda así. ¿Y por qué? Porque ahora usan las revisiones sistemáticas, las guías de práctica clínica como una lupa para evaluar la calidad de estos ensayos clínicos, estudios de cortes, estudios de caso control. O sea, ya no es como que ellos sean lo más, sino que ellos son el ente revisor, por eso se llaman revisiones sistemáticas, de la calidad, las conclusiones, la importancia de cada uno de estos que están en la base. Entonces, por eso se explica, Gonzalo, este tipo bueno, de cambios, básicamente, ¿no? Espero haberme dejado entender en ese punto. ¿Alguna otra pregunta? A ver, sí, y cuando se da una revolución, ¿cómo? Revolución científica dentro del tema de investigación, así como la revolución de la teoría de la relatividad. No entiendo muy bien tu pregunta. ¿Cómo sería ahí? ¿Cómo se da y cuando se da una revolución científica dentro del tema de la investigación? Por ejemplo, algo, o sea, te entiendo de que hay algo que quizás es tradicional y se refuta, ¿no? Y ahora cómo cambia. ¿Algo así te entiendo? Ya. Normalmente eso se ve en la parte más alta. ¿Por qué? Porque para tú refutar o para que los grandes consensos a nivel internacional eh, evalúen, ¿no? Ese posible como conflicto, se evalúa en las guías de práctica clínica. En las guías de práctica clínica te dicen, mira, se ha encontrado, ¿no? Que hay un estudio X que dice lo tradicional, que es lo que normalmente se hace, pero se encontró un estudio B que ha demostrado lo contrario. Entonces, eso hace que tú digas, ah, perfecto. Entonces, en la guía de práctica clínica te dice, dependiendo el grado de, podría ser de calidad de ambos estudios, lo pesan, dicen, ah, bueno, mira, el estudio A, que es el tradicional, tiene más calidad que el estudio B. Ah, entonces todavía el estudio B se queda corto. Pero si el estudio B fuera aún con mejor calidad, demuestre mejores aspectos y aplicabilidad en la vida real, pues se quedarían con ese estudio y te lo dirían en la guía de práctica clínica. O sea, ese tipo de conflictos sí se han visto, ¿no? Porque la medicina se continúa, se avanza, entonces eso se ve más que nada en estudios como guías de práctica clínica o revisiones sistemáticas. Muy bien, listo. Bien, muchas gracias entonces por las preguntas. Muchas gracias a ustedes. Cuídense, un abrazo.